Hola amigos y bienvenidos al podcast del Poder Judicial de Puerto Rico. Yo soy Manolo Núñez Negrón, el director ejecutivo de la Academia Judicial Puertorriqueña, y estamos aquí, soy el moderador de este espacio, un espacio en el que nos hemos reunido para conversar. Vamos a inaugurar este espacio con el propósito de conversar sobre los temas más amplios del debate jurídico y legal en el mundo de hoy, partiendo de Puerto Rico hacia el mundo y del mundo hacia Puerto Rico. Aspiramos a poder conversar sobre los temas más candentes y más interesantes del mundo de hoy. 2 veces al mes convocaremos esta mesa y convocaremos a esta mesa a distintas figuras y expertos para tener una charla interesante, amena, que permita a los panelistas profundizar y discutir entre ellos y conmigo los temas legales del mundo de hoy. Así que iniciamos hoy el primer episodio y hoy he querido traer aquí a esta conversación a 3 personas a las que me unen lazos de afecto y admiración. Voy a empezar por la autoridad, que es lo más importante. Tengo a mi izquierda al contertulio, como dirían en España, por rango de autoridad, el querido amigo y juez administrador del Poder Judicial de Puerto Rico, Sigfrido Steidel Figueroa. Comenzó como soldado raso, diríamos, en el Poder Judicial, cuando fue oficial jurídico del juez Gerbolini, y ha tenido una carrera francamente brillante. Es profesor, es autor de libros, es experto en temas éticos, ha sido juez de sala, ha sido juez administrador, ha sido juez administrador del sistema judicial y es juez de apelaciones. Pero también es músico y dicen que es un bailador de salsa cabal. No sé si es cierto. Tengo a la derecha a mi amiga, la directora auxiliar de tribunales, Maritere Colón Domínguez. Bienvenida, que es la mujer más buscada de tribunales en este momento. La persona está a cargo sobre todo de la parte tecnológica, aparte de ayudar al juez en la compleja administración del sistema judicial. Maritere es muchas cosas, fue abogada litigante, fue asesora legal, dirigió el Tribunal de Fajardo y ahora está aquí, ¿verdad?, a nivel central. Así que estoy contento. Y lo que no sabe la gente es que es la madre feliz de un perro que se llama Paco. Y Paco mide 2 centímetros, pero ladra como un labrador hambriento. Y también, otro dato que nadie sabe, fue jugadora de esquina de voleibol superior. Así que si la ven sala con una toga, tenga cuidado. Porque es como se dice, o como se decía antes, ¿cómo era? Central Killer. Outside hitter. Imagínate tú, outside hitter, en buen castellano. Sí, en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Tengo aquí conmigo, como estoy con mis jefes, porque son mis jefes, he traído a un tocayo para que me acompañe el expresidente del Colegio de Abogados, uno de los grandes conversadores públicos hoy sobre el tema del derecho, al compañero y amigo Manolo Quiliquini. Quiliquini, cuéntanos una cosa, que es que hay un debate público respecto a si es Quiliquini o Quiliquini. Bueno, la gente tiene múltiples variedades para ese apellido. Se escribe Quilichini, se pronuncia en Puerto Rico Quiliquini, pero si nos vamos a la madre patria, entiéndase Córcega, sería Quiliquini. Pero nadie lo dice. Bueno, pues para nosotros Quiliquini. Y él es el Manolo de esta mesa, así que estamos claros. Bueno, vamos al ajo entonces. Vamos a, como diría Emilia Pardo Bazán, a la cuestión palpitante. Creo que podemos coincidir todos que en los últimos tiempos se han visto marcados por una influencia avasalladora de la tecnología que ha transformado el mundo en todos los sentidos. Nuestros modos de socializar, de pensar, de leer, de estudiar, incluso de impartir la justicia. La tecnología, como entonces el siglo XIX, con la revolución industrial, ha llegado para quedarse y transformar los modos en que vivimos, sentimos, pensamos y adjudicamos la justicia. Yo estoy muy preocupado, estoy muy interesado porque voy a confesarte, Manolo, yo sé que tú eres experto en esto, que lo más próximo a la tecnología y yo es Siri. Cuando yo grito, sí estoy viendo en las salas de Puerto Rico y lo veo en los abogados, me interesa comenzar por ahí. Hice una búsqueda, ¿verdad? Y quisiera saber, quisiera que me contaras cómo han impactado en la práctica de la abogacía en Puerto Rico o en el continente, cómo las nuevas tecnologías han impactado, específicamente la inteligencia artificial, cómo ha impactado y si ha impactado la profesión jurídica en Puerto Rico.
Bueno, mira, comencemos con Estados Unidos, porque es donde más avanzado está la integración de la inteligencia artificial a la práctica. Ha sido un cambio completo. O sea, hoy en día no hay un bufete, no hay una oficina de abogados que no haya integrado, esté planificando integrar la tecnología de la inteligencia artificial generativa, porque la inteligencia artificial lleva años, 20 años, pero es en noviembre del 2022 que sale ChatGPT y la gente como que se asombra. 6 meses más tarde sale la nueva versión de ChatGPT y todavía se asombran más. Pues en los últimos 2 meses hemos visto un ChatGPT más robusto, hemos visto un Grok, hemos visto un Claude, hemos visto muchas variantes. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Ahora los abogados están integrando a su práctica de diversas maneras esa tecnología, desde hazme un bosquejo, hazme un análisis de casos, compárame estos documentos, dame ideas. Cuando de momento tú quieres escribir algo y no sabes qué escribir, revísame documentos, hazlo más hostil o más conciliador. O sea que es útil. No, perdóname. Yo tuve un incidente donde escribí un memo bastante largo y se lo di a varias amistades para que lo revisaran y se lo doy a ChatGPT. ChatGPT me da unas sugerencias, pero al final me dice algo que me dejó prendado de ChatGPT. El tono es un tono defensivo, debe ser más asertivo en tu comunicación. Y de momento yo no me había dado cuenta, nadie se había dado cuenta, pero ChatGPT se dio cuenta. Y lo que estamos viendo es cómo lo integramos con seguridad, porque claro, tenemos los casos donde ha habido esta metida de pata, donde la gente ciegamente ha confiado en la información que le da ChatGPT. Pero tenemos que hacer una aclaración aquí. En parte era el ChatGPT bebé. Hoy es un toddler, hoy está un poquito más maduro. Y en segundo lugar, el problema era el que preguntaba. El problema era la pieza detrás del teclado. Porque la forma en que tú preguntas afecta la precisión del resultado. Por ejemplo, si tú le dices a ChatGPT, ¿quién es el rey Renoir? Pues ChatGPT coge eso como una afirmación. Existió un rey Renoir. Como no encuentra nada y quiere complacerte, se lo inventa. Sin embargo, si tú le dices, ¿existió alguna vez una persona llamado el rey Renoir? Va a buscar y te va a decir que no. Para que veas que es que tenemos que aprender a usar esta herramienta. Ahora, esta herramienta es una maravilla. Es una maravilla tanto para los clientes, una maravilla para la sociedad y para el abogado en su práctica, porque yo puedo hacer ahora lo que me tomaba 5 horas, lo puedo hacer en una. Cosas que yo ni siquiera percibía. O sea que la facturación va a cambiar, pero Ah, dejemos eso ahí. Dejemos eso ahí. precisamente, pero eso es uno de los issues éticos que se está discutiendo. Ciertamente, yo creo que esta es una gran herramienta una vez aprendamos a usarla con responsabilidad, conozcamos sus limitaciones y veamos lo que viene, porque esto es el bebé. Esto no tiene 5 años. Y no Eh, es también importante identificar, ¿verdad?, para qué yo voy a utilizar cada una de las herramientas. A mí me parece, por ejemplo, ChatGPT, que utiliza el universo, ¿verdad?, del Internet, tiene muchísima información que a lo mejor para lo que menciona, pues buscar ideas sobre algún escrito para comenzar, pudiera ser muy efectiva, pero a lo mejor si tuviese que buscar jurisprudencia o tuviese que buscar fuentes legales particulares, pues a lo mejor utilizaría otras herramientas que también están en el mercado que van dirigidas, ¿verdad?, a esa tecnología o a la información de fuentes legales, etcétera, como Westlaw, Lexi, esto. O pensaría, ¿verdad?, lo pongo como a manera de reflexión, porque creo que es bien importante que miremos eh, en qué base de datos nosotros estamos buscando información. Y no es lo mismo buscar en una base de datos estrecha o narrow AI, ¿verdad? Como le dicen, donde quizás las preguntas que yo estoy haciendo van a buscar una respuesta en una información controlada versus, pues,
hacerle una pregunta a ChatGPT que va a buscar la información en una base de datos mucho más amplia. Pues, sin embargo, te vas a sorprender que yo puedo estar de acuerdo que si yo uso Lexis, Web, Microjuris, debe ser más precisa porque la base de datos es definida, no es todo el universo. Sin embargo, precisamente atacando la cantidad de basura que hay en el Internet y que a veces recibimos en las contestaciones, te vas a dar cuenta ahora que, por ejemplo, ChatGPT en su función de search no busca todo el Internet. Tiene unas bases de datos ya reportadas. Por ejemplo, cuando tú buscas una noticia, ella no va a buscar todo lo que hay por ahí. Ella va a Reuters y va porque tiene una serie de contratos a raíz de las acusaciones de que me estás tumbando ilegalmente mi información. Pero también hay otra realidad. Puerto Rico es predominantemente solo practitioners, abogados por su cuenta. Pagar $200, $300 mensuales no es algo fácil. Es más, ChatGPT, que vale $20, yo me topo con gente que están renuentes a pagar $20. Pero hay uno gratuito. De hecho, hay versiones gratuitas, Perplexity, todos tienen una versión gratuita que es bastante efectiva. Y hasta ahora yo te diría que me está dando muy buenos resultados en las búsquedas legales. No confío absolutamente. Yo siempre entiendo que tú obtienes y verificas. Pero fíjate, la cantidad de errores que estoy viendo es mínima. Y te voy a dar algo. Yo he sabido de sistemas comerciales que han fallado también. Así que yo tampoco confío en ellos. Yo quiero ver el caso. Pero yo creo que tú vas a ver la proliferación según la gente vaya conociéndolo. Es como Zoom. Nadie conocía Zoom antes de la pandemia. Cuando tribunales puso Zoom como vehículo de comparecencia, ahora todo el mundo es un experto. Aquí va a pasar lo mismo, lamentablemente sin la imposición de tribunales, pero va a pasar porque la gente se va a dar Ahora, cuenta. podríamos coincidir por lo que usted dice, licenciado, que la inteligencia artificial requiere una inteligencia humana que Siempre. pueda al menos preguntar bien y pueda identificar si la información que se le suministra es correcta. Y tienes que interpretar. Ella te da una información, pero está en ti interpretarla. La inteligencia artificial es una herramienta, no es una sustitución ni del juez ni del abogado. Juez, usted la usa. Yo uso la inteligencia artificial en distintos procesos, hasta preparar un borrador de una carta, cuando uno no tiene todo el tiempo necesario para hacerlo, hasta para buscar información puntual que interese sobre temas generales, jurídicos o de otro asunto. Pero quería preguntarle a Manolo algo. Sabemos que la inteligencia artificial llegó y se va a quedar y va a transformar muchos aspectos de nuestra vida. Pero ¿está la abogacía preparada o consciente de que tiene que estar preparada para esos cambios que van a llegar? Lamentablemente no. Y quiero usar un ejemplo. Yo. No, de hecho te voy a usar a ti de ejemplo. Si tú fueses abogado en la práctica, aquí Lo fui hasta hace unos días. mi tocayo me dice que él no se acerca a las redes sociales. No. Sin embargo, esa actitud en un abogado o abogada de familia sería causa para un malpractice. O hasta defensa, ¿eh? Porque casi toda la información que tú estás usando hoy en día sale de ahí. Yo soy, y yo voy a admitir, soy extremista. Yo creo que va a llegar el momento pronto que no conocer ChatGPT va a constituir falta de competencia según exigen los cánones de ética, y eso puede ser motivo de sanciones. Y esa es una opinión del licenciado Kilikini. De hecho, el deber de ser eficiente en la prestación de servicios implica a su vez el deber de conocer la mejor tecnología disponible para reducir costos al cliente y para garantizar la eficiencia en el trabajo. De hecho, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial expresamente reconoce que es un deber ético de la judicatura conocer la tecnología disponible para hacer más eficiente su trabajo. Y desconocerla por omisión o deliberadamente constituiría una falta ética para fines del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. Nuestros cánones no tienen específicamente una referencia tan directa a la tecnología y a ese deber, pero sin duda, como van los tiempos, la judicatura va a tener que estar entrenada no solamente en conocer DPR y las otras colecciones que contienen referencias jurídicas, sino también la tecnología que hace más rápido el acceso a esas referencias jurídicas y en el desarrollo del producto del trabajo judicial. De hecho, el American Bar tiene en su Canon 1.1 el deber de competencia, y en un comentario incorporó en el año 2012 la competencia tecnológica, y 40 estados en Estados Unidos han adoptado el concepto de competencia tecnológica, que es lo que dice el juez Teidel. Es interesante porque todavía estamos trabajando con la competencia cultural, pero esos son otros 20. Y evidentemente la tecnología es parte de la cultura. Habría que ver, podríamos ir
mucho más allá. Sé que la ABA ha incluido o está incluyendo en sus estándares todo lo que tiene que ver con tecnología para las escuelas de derecho. Así que, como dijo el juez, Steidel, esto llegó para quedarse y le corresponde al Poder Judicial y a los abogados en la práctica y las abogadas meter mano con el asunto. Pero la Cuénteme. pregunta sería, ¿y los jueces? Bueno, Los jueces y las juezas, ¿verdad? Como acaba de decir Sigfrido, tienen también parte de su responsabilidad. Es también entrenarse en estas tecnologías para ver cómo mejoran o cómo hacen más eficiente su trabajo, ¿verdad? El Poder Judicial en los pasados, diría yo, más de 10 años, ha habido una transformación significativa en términos de la tecnología. Desde el expediente electrónico, ¿verdad? Cómo antes todo era papel y llegábamos hasta las secretarías, los hasta que carritos, ahora cargando los carritos, carritos, ¿verdad? Con todas las cajas y todas las Las copias. carretillas. las carretillas, Exactamente. los expedientes, los tochos. Y él, ¿verdad? SUMAC, como le conocemos, pues integra lo que es la presentación y la tramitación de los casos de manera electrónica y le da, ¿verdad?, esa facilidad a los abogados y las abogadas de poder presentar sus asuntos de manera, ¿verdad?, remota desde sus oficinas. Igual los jueces, ¿verdad?, pueden resolver desde distintos lugares. Y la incorporación de SUMAC al Poder Judicial nos ayuda a tener una base de datos bastante amplia. Nosotros tenemos sentencias, órdenes, resoluciones, jurisprudencia del Tribunal Supremo, determinaciones judiciales del Tribunal de Apelaciones que están en una base de datos muy amplia y que estamos utilizando ahora para hacer unas investigaciones jurídicas automáticas utilizando inteligencia artificial. Así que para facilitar entonces el trabajo del juez o la jueza, estamos en un proyecto muy ambicioso donde se le presenta un documento al sistema y por medio de algoritmos entonces le hace la investigación jurídica y le trae todos estos casos o jurisprudencia que pudieran ser relevantes para que el juez o jueza pueda resolver la controversia que tiene ante sí. Pero eso está en embrión. Eso está en un proyecto, eso está en desarrollo, porque decías ahorita, ¿verdad? Hace un ratito mencionaba lo de la inteligencia humana o que todavía el humano tiene que intervenir. Y es que no nos quepa duda que para nosotros desarrollar o para cualquiera de estos sistemas, desarrollarse, necesita la intervención humana para aprender, para que le enseñemos al sistema a por qué este caso que me traíste que dices que es relevante no es relevante. Así que es un proceso de aprendizaje del sistema y ahí es donde viene, ¿verdad? Lo de los sesgos algorítmicos porque es una persona que está enseñando al sistema a cómo actuar. Así que también en el Poder Judicial estamos integrando la inteligencia artificial. En ese es un ejemplo porque también tenemos otros ejemplos como las transcripciones automáticas. O sea, y esto es bueno para el Poder Judicial, los jueces, los funcionarios, pero también para los abogados y las abogadas. O sea, yo recuerdo cuando litigaba que nosotros, ¿verdad? Transcribíamos, poníamos los micrófonos en la Los mesa celulares se graban. y había, perdón, cuando tomábamos las deposiciones y había una transcriptora allí grabando y meses después yo iba a recibir una transcripción de cientos de páginas. Ahora, con la tecnología que estamos ya probando en los tribunales, en cuestión de minutos, yo puedo hacer una transcripción exacta y en el idioma español, ¿verdad? Que hasta hace poco, pues en inglés era más fácil conseguir ¿verdad? Una aplicación que fuera más eficiente. Y no solamente hago la transcripción completa de la vista en minutos, sino que me la resumen, hace el resumen de la transcripción y puedo confeccionar una minuta, ¿verdad? Que a lo mejor a una funcionaria o un humano le toma mucho más tiempo hacerlo. Míralo del lado del abogado. Yo litigaba en la Corte Federal y allá había transcriptoras, estenotipistas, y yo pedía lo que se llamaba el dirty transcript, que era la transcripción de ese día con un montón de errores. ¿Tú te imaginas ahora que tengo un juicio de 2 semanas, termina el juicio ese día y yo por la noche puedo buscar esa transcripción
y si es voz, pues la puedo transcribir. Si ya es una transcripción, la tengo lista para el otro día. Para prepararse para el otro día, si nosotros, o sea, un juicio de una semana, al otro día te toca el contra, te tienes que preparar, tú quieres revisar de nuevo, tú tomas notas, pero Oiga, imagínate que no tengas ni que tomar notas porque sabes que vas a tener la transcripción por la tarde Y para poderla revisar. añádele que a un costo bien bajo, porque Exactamente. la transcripción diaria me costaba $800 tengo al una día. curiosidad malsana y morbosa. Usted habló ahorita que la inteligencia puede opinar. Entonces, ¿no opina cómo litigan los abogados? Fíjate, sí. Tú puedes decirle, yo tengo un ejercicio en mi clase que es que los estudiantes tienen que hacer un opening de acuerdo a un caso que yo les preparo. Yo puedo ponerle a que me digan, opíname. El tono del abogado, De hecho, te voy a dar un abogada. ejemplo preciso. Tú sabes que últimamente me tienen haciéndome entrevistas de distintas cosas. Y tuve que hacer una entrevista que yo consideraba que era particularmente peligrosa. Yo me siento en el carro y le digo a ChatGPT, tú eres un periodista experto en Puerto Rico, pregúntame sobre este tema, le doy los parámetros y me estuvo haciendo preguntas. Pero lo más fascinante de todo, Migdalia Fraticelli, la doctora Migdalia Fraticelli, Profesora, ex jueza del apelativo. decidió tener una conversación con ChatGPT y puso en Facebook los resultados y ella está sorprendida porque tuvo una conversación inteligente sobre derecho con esta aplicación. Pero yo creo que las cosas que nos está revelando la inteligencia artificial en cuanto a ser más eficientes son muchas, pero tenemos que siempre tener en perspectiva que la tecnología no es una finalidad en sí misma y que no estamos incorporando inteligencia artificial o tecnologías de información, las nuevas tecnologías de información, para reproducir lo que siempre hemos hecho con las premisas inarticuladas que están presentes, que todo se comunica mediante papel, que la confiabilidad de un documento requiere un sello impreso, entre otras cosas. O sea, la tecnología nos obliga a ser creativos sobre cómo hacemos mejor el trabajo de la justicia. Y eso representa un cambio paradigmático importante. Ya el papel no tiene la centralidad que tenía antes. Ya, por lo tanto, debemos repensar incluso el expediente judicial. ¿Por qué el expediente judicial no puede incorporar, digamos, audio? Que en lugar de que se redacte un párrafo que tenga palabra, ¿verdad? Porque siempre la palabra, el idioma, el lenguaje va a ser una herramienta de comunicación vital, pero el expediente judicial ya puede tener otras cosas. E incluso porque en un alegato no se intercalan fotografías o extractos de pruebas de otra naturaleza que no sea escrita. Así que eso va a llegar y esas son las cosas que tenemos que pensar de cara a esta revolución en las tecnologías de información que tenemos frente a nosotros. Creo haber leído hace poco una decisión del juez Colón con una foto de un caso de servidumbre. Creo que es la primera vez que vi una foto o algo incorporado Bueno, a- yo las que he yo la visto, vi. bueno, hay casos de los 80 que tenía que ver con casos electorales donde en el blog de PR el Tribunal Supremo publicó fotos de papeletas. Yo recuerdo Yo haberlas nunca las visto, vi, de verdad. ¿verdad? Pero eso no es común, que coincide con lo que tú planteas. Un Tú eres caso mucho muy más joven bueno. que yo, por lo tanto posiblemente no Pues, estás pues, confrontado pues con tampoco tanto más información. joven, ya también el pelo se está cayendo, no se preocupe. Pues, Bienvenido al club. estoy en eso. Quería añadir, ¿verdad? A lo que acaba de mencionar Sigfrido, que ya, ¿verdad? Nosotros comenzamos un proyecto piloto en Humacao. Pues en ese proyecto piloto estamos integrando al expediente electrónico los asuntos civiles de naturaleza municipal. Y ahí tenemos el audio, ¿verdad? Integrado, donde una persona pues, que quizás prefiera dictar lo que le ocurrió en lugar de escribirlo, puede dictarlo a la, ¿verdad? Dentro del mismo sistema, dentro de la misma aplicación, puede dictar, el sistema se lo transcribe y entonces pues también lo podría corregir y al juez van ambas, ¿verdad? Ambas cosas, tanto la grabación como ¿verdad? El desarrollo o los hechos transcritos. Así que sí, que es algo posible y que tenemos que ir Y que ya pensando. lo hemos pensado y se está incorporando. De hecho, siempre hemos hablado, por muchos años hemos hablado de lo que sería SUMAC 2.0, que lo que queremos es una vez llevemos a SUMAC a todas las etapas apelativas, que estamos adelantados en ese proceso, y a todos los tipos de casos que se tramitan en Puerto Rico, que podamos ver a SUMAC como un sistema que puede integrar otras bases de datos, de manera que no se tenga que mover
físicamente a dependencias gubernamentales para obtener certificaciones que son necesarias en unos procesos judiciales, sino que desde SUMAC se puede acceder electrónicamente a todas esas bases de datos. Todavía el concepto se está trabajando porque tenemos mucho trabajo de frente que culminar con SUMAC 1.0, pero la transformación digital que ya inició va a crearnos unas posibilidades extraordinarias para facilitar el trabajo de abogados y de jueces con el propósito de ser más eficientes en la prestación de servicios. Y con eso tú le añades la integración a herramientas externas. Y cógete el caso típico de que me llegó una notificación de SUMAC, pero no me di cuenta y se perdió. Con la inteligencia artificial ya en Outlook y en Gmail y todo, ¿tú te imaginas que de momento te diga, licenciado, aquí le llegó esto y te lo ponga en el calendario y te dé recordatorio y todo? Y eso es bien sencillo. Todo lo que requiere lo que se llama un API, una integración de programas externos a la base de datos del tribunal. Y en el área de calendario eso va a ser un palo, porque tú sabes que nosotros vivimos y morimos con el calendario. Mi vida sería más fácil. Pero Oh, quiero mover la discusión a un tema que me parece muy importante. Yo sé que el juez Steidel, que en el fondo es un comparatista del derecho y conoce muy bien lo que está pasando en Iberoamérica y en otras jurisdicciones. Ya oímos un poquito a la jueza Colón Domínguez, volveremos al tema de Puerto Rico porque sé que están pasando más cosas con la tecnología en tribunales y reconozco que el esfuerzo tiene un impacto directo en el trabajo de los jueces, que son a los que yo sirvo en la Academia Judicial. El 2.0 me asusta porque es más trabajo al futuro de seguir capacitando, pero yo estoy aquí para 30 años, ya lo hemos hablado, así que no hay Entre el problema. 2.0 y el Y es lo- API, yo antes voy a aprender Excel, pero vamos a dejarlo ahí. yo estoy por ahí. Eh, Recuerden que falta criminal, No, que tribunal de era mi parte. apelaciones, o somos sea, multitasking. El día que me pongan un arma dentro de la computadora tenemos un problema. Pero no, juez, yo quisiera, sé que usted está muy al día, está muy envuelto en la red iberoamericana y quisiera saber si, no sé si está al tanto de cuál ha sido el impacto de esto que discutimos hoy en otras jurisdicciones de Estados Unidos y del mundo. Bueno, en términos de los poderes judiciales iberoamericanos, sabes, Puerto Rico forma parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana y de otros órganos regionales. El tema de la inteligencia artificial genera fascinación y algo de temor, debo decirlo también. Pero todos los poderes judiciales reconocen la importancia de encarrilarse en la dirección a la que se dirige el mundo, que es la incorporación más asertiva y más dramática de las tecnologías de la información y en particular de la inteligencia artificial. Pero la carrera es desigual, ¿verdad? Hay poderes judiciales que tienen más recursos económicos y capacidad para poder hacer una implantación agresiva de desarrollos tecnológicos a base de inteligencia artificial. Puedo mencionar Brasil, por ejemplo, que tiene unos desarrollos muy interesantes en temas de inteligencia artificial. Y otros están en una carrera un poco más rezagados, pero decididos a continuar adelante en sus proyectos. Yo pudiera decir que si miramos los proyectos que se están desarrollando con base en inteligencia artificial en los poderes judiciales, podemos establecer tres categorías básicas. Proyectos dirigidos a lo que se llama gestión judicial, que es, para entenderlo en Puerto Rico, los aspectos administrativos del trámite de los casos. Y ahí vemos proyectos relacionados a la asignación de casos con base en expediente electrónico, claro está, a jueces particulares, transcripción automatizada de audiencias orales, elaboración de minutas, alertas de señalamientos y de vencimiento de plazos. Y eso es todo lo que tiene que ver con gestión judicial, entre otras cosas. Un segundo grupo de proyectos tiene que ver con recursos de apoyo al trabajo judicial. Son proyectos dirigidos a crear herramientas que faciliten la búsqueda de referencias y fuentes jurídicas, incluso herramientas que generan borradores con estructuras de un fallo o sentencia judicial. España tiene un proyecto desarrollado en esa dirección, igualmente Brasil. Y otro tipo de proyectos como son los formularios inteligentes, que ya Puerto Rico ha entrado en esa carrera, que permite a los ciudadanos desde un teléfono celular inteligente, algún tipo de computadora o en el tribunal utilizando el equipo que se le pueda proveer, proveer la información relacionada a un asunto que plantea y el sistema automáticamente genera los documentos que tiene que llenar el juez en sala una vez ve la audiencia. Eh, el segundo grupo menciono que se trata de apoyo al trabajo de jueces, investigación de fuentes jurídicas, plataformas de apoyo al proceso decisional, generación de documentos bases que puede utilizar el juez como borrador. Pero el tercer grupo, que es un tema un poco más escabroso, es el uso de inteligencia artificial en sustitución de los humanos en el proceso decisional. Es un tema
no solo escabroso, sino que Uy, parece de ciencia ficción porque levanta muchos aspectos éticos. uy. Hay algunos proyectos que ya incorporan inteligencia artificial que sustituye a los humanos en procesos de mediación. Algunos son asuntos más bien tangenciales que requieren en su momento la intervención humana, pero ya hay algunos proyectos que utilizan inteligencia artificial para todo el proceso de mediación sin presencia humana. Canadá, que no es de Iberoamérica, pero tiene un proyecto de desarrollo al respecto, y el Reino Unido también para asuntos, controversias de Los condominio, sajones siempre de adelante. cuantía Pequeñas menor. controversias Los como de sajones. cobros de dinero, de Correcto. cuantías Small menores, tiene claims. Inglaterra El también. asunto plantea una controversia importante, También los un tickets, dilema creo, ético. ¿no? Los tickets de tránsito, creo. Eso Bueno, fue un issue. eso se ha planteado como una posibilidad. ¿Pueden los robots sustituir a los humanos en la toma de decisiones? O sea, ¿podemos pasar del juez humano al juez Robot. basado en inteligencia artificial? Yo creo que la discusión apenas comienza. Creo, por lo que he escuchado y en los debates que he estado, que la discusión es un poco superficial. Me parece que la judicatura parte de una visión intuitiva y dice no necesariamente. Y creo que hay fundamentos para decir que todavía la participación o la intervención humana es necesaria en la toma de decisiones. Pero tenemos que sentarnos a debatirla, a explorarla, a discutirla. Así que a grandes rasgos, la inteligencia artificial en Iberoamérica se ha dividido en proyectos de gestión judicial, proyectos de apoyo a la función judicial y algunos proyectos que van dirigidos a sustituir la intervención humana en aspectos decisorios. Tema polémico, tema que todavía está en ciernes, tema que va a generar mucha discusión desde un aspecto ético y que supone un diálogo interdisciplinario entre juristas, técnicos y yo creo que filósofos. Ya usted sabe, el próximo juicio por jurado pida 12 computadoras que lo juzguen, porque esto parece que va en esa dirección. Kilikini, ¿qué usted Sin piensa embargo, de eso? déjame explicarte, yo soy profesor en la Universidad Alberto Hurtado en un programa de posgrado donde hay abogados de civil, pero predominantemente en el área penal. Y en la última clase yo hice la siguiente pregunta, porque yo cambié el curso. El curso era Derecho y Tecnología y ahora es Derecho e Inteligencia Artificial. Hice una pregunta y me quedé pasmado. En un grupo de 30 personas, ¿cuántos de ustedes han utilizado la inteligencia artificial? Ni una mano se levantó. Y ahí eso me preocupa porque veo que los sistemas judiciales van adelante, pero el resto, los usuarios principales, los abogados, no lo conocen. Y es algo que no he explorado, pero Pero Manolo, ahí yo creo que mucha gente utiliza la inteligencia artificial sin conocer, que es aún más, sin conocer que la está utilizando, que es aún más preocupante, porque una pregunta similar hicieron en un conversatorio de inteligencia artificial en el que participé hace poco y en efecto la mayoría, ¿verdad?, de las personas decían que no utilizaban la inteligencia artificial y hoy en día uno se monta en el carro y el teléfono le está diciendo cuántos minutos te toma llegar a tu trabajo. Y no hay duda que eso se hace, ¿verdad?, mediante inteligencia artificial. Así que es preocupante que a lo mejor estemos utilizando la inteligencia artificial sin conocer que en efecto estamos, ¿verdad?, sujetos a la inteligencia artificial desde mucho. pero el hecho es de que la inteligencia artificial generativa Correcto. que está ahí, que ya Bueno. Sigfrido tira la línea de que esto es necesario. Nadie la conoce, es más, nadie la juega, nadie la usa, porque por lo menos por curiosidad, pégate y haz un par de cosas, porque no la puedes romper y no te van a meter preso, pero ni eso. Pero Manolo, yo conozco abogados que no saben que uno puede dictar en Oh. programas tan sencillos como Word. Y cuando les comento, pero ¿por qué no usas el dictado de Me estoy Word enterando ahora yo, para juez. que avances Y en tu dirijo la trabajo? Me Academia dicen, ¿qué es Judicial. eso? Bueno, la realidad es que en Puerto Rico tenemos lo que yo llamo mis queridos abogados pterodáctilos, que son A mucha honra. y no son los viejos, curiosamente. Yo le digo a mis estudiantes, todo el mundo piensa que ustedes son la maravilla en tecnología, pero ¿sabes qué? Los estudiantes saben usar Word, redes sociales, Outlook y Gmail y más nada. La computadora es simplemente una maquinilla inteligente. Y es que también ahí yo veo que las universidades tienen que hacer muchísimo más, porque si yo estoy forjando el abogado para su Mac
2.0, tengo que empezar en la academia. Y ahí es donde yo veo que estamos medio finitos y de hecho todavía están debatiendo si debemos o no debemos por el issue de la integridad académica. Mira, es una herramienta. Tenemos que enseñarle todas las herramientas y esa debería ser mandatoria. Yo creo, para tomar el tema de la integridad académica y atarlo con el tema de la ética, que me parece importante. Yo creo que podemos coincidir, para usar una frase de Michel Foucault, que estamos en el medio de un proceso histórico donde la tecnología está transformando la episteme, el modo, ¿verdad? La caja desde la cual pensamos. Y eso puede tener y tiene sin duda para los que nos dedicamos al trabajo legal o jurídico o levanta preguntas serias sobre los aspectos éticos. Y me gustaría que tuviéramos en la última parte de esta amena, hemos prometido que va a ser amena y ha sido amena hasta ahora y divertida, creo yo, que nos preguntemos sobre cuáles son o cuáles podrían ser algunas de las preguntas o de las cuestiones éticas que levanta el uso de estas tecnologías nuevas. Quiero empezar porque es un privilegio personal con que el juez Steidel, que tiene 2 libros extraordinarios sobre ética, nos diga qué le parece, cómo ya que confesó que usa tecnología y usa la inteligencia artificial, ¿qué preguntas éticas deben hacerse los abogados y los juristas de hoy con estas tecnologías? Bueno, la ética es la reflexión metódica de las justificaciones del obrar humano. Así que es una disciplina que lleva con nosotros mucho tiempo y curiosamente es de alguna manera menospreciada dentro de los saberes clásicos de las profesiones. Lo es. Pero la ética nos lleva a preguntarnos el porqué de las cosas. En el contexto del uso de las nuevas tecnologías, yo creo que podemos plantearnos 2 puntos que pudieran estar en tensión. Primero, el deber de ser más eficientes en la prestación del servicio. Tanto jueces como abogados tienen un deber de aminorar costos para la ciudadanía, de ser rápidos, de decir celeridad, de ser rigurosos, de ser estudiosos, de ser correctos en el proceder. Y estas herramientas tecnológicas ayudan a eso. Pero por otro lado, tenemos la tensión de que no podemos abdicar nuestras responsabilidades. La regla 9 de procedimiento civil dice que cuando un abogado firma un escrito, acredita que según su mejor entender, lo que allí se plantea es correcto en cuanto a aspectos fácticos y en cuanto al derecho invocado. Y el juez tiene la responsabilidad indelegable de decidir. Ese es su trabajo. La función del abogado es abogar por las causas que favorecen a sus clientes y la función del juez es resolver conforme a derecho. Las herramientas no pueden llevar a los jueces ni a los abogados a abdicar sus responsabilidades. Y esa es la tensión que puede haber entre ambos puntos con la incorporación de la tecnología, de las nuevas tecnologías en el quehacer jurídico. Yo creo que va a ser materia de discusión en las escuelas de derecho y los procesos disciplinarios que se desarrollen. Ya han habido casos en Estados Unidos donde se ha disciplinado a abogados que han utilizado inteligencia artificial en el desarrollo de alegatos y la inteligencia artificial con sus alucinaciones, pues ha provisto referencias jurídicas inexistentes y los abogados han tenido que levantar las manos porque en efecto, si el caso no existe, ¿por qué lo plantearon? Pues la conclusión lógica es que hubo una mirada poco rigurosa, si la hubo, del escrito que presentaron en el tribunal. Pero de ahí esos riesgos que existen, de ahí a decir o prohibir, como hizo algún tribunal en Estados Unidos hace poco, el uso de la inteligencia artificial en el trabajo de los abogados, yo creo que Es irreal. Es irreal. O sea, el abogado es muy pragmático en su trabajo, ¿verdad? Utiliza herramientas que le faciliten su quehacer. O sea, el pragmatismo yo creo que es necesario por la naturaleza del trabajo que hacen los abogados, pero siempre hay que estar consciente que puede haber un riesgo de abdicar la responsabilidad que tienen los abogados y los jueces en su trabajo. Decidir no es difícil, bastaría lanzar una moneda al aire para tomar una decisión. Decidir con fundamentos es lo complicado. Y ese es el trabajo de los jueces. Y para decidir con fundamentos pueden utilizar las herramientas tecnológicas disponibles, como en este caso es la inteligencia artificial, jamás abdicando sus responsabilidades. Yo creo que es importante, una parte fundamental de lo que los jueces o lo que la gente que adjudica hace es estudiar. Estudiar la jurisprudencia, las leyes. Y estos son herramientas que facilitan las maneras de estudiar y que existen, que están disponibles, tanto para los abogados como para los jueces y las juezas.
Kilikini. De hecho, siguiendo esa línea, a mí lo que me preocupa mucho es que los abogados creen que pueden abdicar su responsabilidad al sistema. ¿Y qué hacen? Escríbeme una moción. Yo jamás utilizaría ninguna de estas herramientas, por buenas que sean, para escribir o una moción o un contrato. Yo usualmente le digo, escríbeme un bosquejo, porque yo creo en el bosquejar y a veces le digo, dame más detalle, dame esto. Yo he hecho un contrato usando la inteligencia artificial, pero lo primero que le dije fue, dime todas las cláusulas que debe contener un contrato de compraventa de acciones. Pregunta a los 11,000 chavitos, ¿se informa que se hizo eso o no? No. Porque lo que pasa es que yo creo que todavía, si yo le informo a mis clientes, los clientes pueden reaccionar negativamente por ignorancia. ¿Y a un juez? Tampoco, porque realmente como yo hago mi trabajo, primero yo entiendo que es privilegiado. Lo que pasa es que si yo cumplo con las exigencias de los cánones de ética de la red de procedimiento civil, yo tengo que certificar. Y nuevamente, yo no estoy dejando que escriba por mí. Yo le digo, dame la lista. En un momento dado, yo le digo, me faltan 4 cláusulas, escríbeme una cláusula modelo. Yo reviso la cláusula. El punto es, no puedes abdicar tu función de abogado. Piensa que lo que tú tienes en ChatGPT es un asistente legal, un estudiante de primer año de derecho. Yo no dejaba que mis law clerks, mis asociados, escribiesen para yo firmar. Yo siempre corroboraba. Pues, Igual abdica un juez que firma un proyecto de sentencia solicitado a un abogado sin leerlo, que un juez que firma una sentencia desarrollada por inteligencia artificial exclusivamente con ese método. Así que aquí el tema es, la herramienta existe, podemos utilizarla, contribuye a hacer bien el trabajo o mejor el trabajo, pero no sustituye la función del juez ni del abogado en la evaluación de los fundamentos, en el desarrollo de los planteamientos y en la formulación, en el caso de los jueces, de la decisión final de la controversia. la Es jueza Colón. decir, es que estas herramientas hay que verlas como que nos asisten en el desempeño de nuestras funciones, que es lo que, ¿verdad? Creo que se está plantando aquí. Nunca podemos decir que lo vamos a sustituir en lugar de lo que nosotros hacemos. Y sobre el comentario de si debemos decir o informar que utilizamos la inteligencia artificial, ya han habido, ¿verdad?, otros tribunales, incluyendo el Tribunal de Nueva York, que hicieron, ¿verdad?, encomendaron a un comité que hicieron una evaluación sobre si debían incluir ya reglamentación o debían aprobar reglamentación en cuanto al uso de herramientas que utilicen la inteligencia artificial. Y ¿verdad?, la conclusión del comité fue que en estos momentos no, precisamente por eso que mencionaba Manolo. Es que cuando yo como abogado digo, es que utilicé inteligencia artificial para esta moción, independientemente que lo que utilicé fue investigaciones en alguna de las plataformas, ¿verdad? Porque tendría que decir específicamente qué fue lo que lo utilicé, pero se podría ver como que estuvo mal, que no debo utilizarlo, o que lo que estamos diciendo, que no, entonces no hice mi trabajo porque lo delegué en otra herramienta. Así que yo creo que en este momento está prematuro. Añádele a esto que hay una docena de jueces que a raíz de Mata versus Avianca y otros empezaron a sacar órdenes. Yo conocí uno que el tipo saca una orden que dice, tú no puedes utilizar la inteligencia artificial. Hello, pero es que la inteligencia artificial en ese tono es tan amplio que usando Lexis y Wes le estás usando. No usen la calculadora, sería el ¿Sabes que equivalente. el juez revocó su propia decisión? ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no era factible. No era Porque práctico. no era práctico. Todo el mundo iba a tener que decir, sí, la utilicé. Y Entonces, seguramente- si tengo que decir en qué, como dijo Mari Tere, hay gente que ni siquiera sabe que lo usó. Bueno, yo creo que hay poca experiencia todavía en el tema y su impacto en los procesos judiciales como para establecer normas categóricas. Sí podemos ya intimar unos riesgos que debemos estar pendientes a ellos y yo creo que hay herramientas éticas que permiten atenderlo. Pero en poco tiempo tendremos una escalada de las controversias generadas por el uso de la inteligencia artificial en los procesos judiciales y tendremos más herramientas para ir estableciendo normas de aplicación general para que su uso no atente contra los deberes de cada uno de los actores del proceso judicial y sobre todo que proteja los intereses públicos, que al final la ética profesional va dirigida a eso. ¿Y cuáles son esos riesgos? ¿Se les ocurre alguno? Bueno, en términos de riesgos puede haber primero la omisión del control humano de lo que hace la inteligencia artificial.
en el caso de las profesiones jurídicas, es la posibilidad de que se corrobore todos los fundamentos o todas las referencias jurídicas que se incorporen. En segundo lugar, yo creo que el uso de la inteligencia artificial puede suprimir en cierto tipo de casos la creatividad humana. En la medida que la inteligencia artificial utiliza bases de datos, de decisiones o de precedentes, van a llegar controversias novedosas a los tribunales que requieren una creatividad humana. De la misma manera que hemos resuelto muchos asuntos, sobre todo de naturaleza constitucional, pensando desde la perspectiva humana, cuidado si la inteligencia artificial puede o no hacer eso. ¿Qué otro riesgo puede haber? Bueno, el riesgo de que se comience a hacer una facturación irreal por servicios prestados en la abogacía, cuando tenemos herramientas que preparan un documento con relativa Rapidez, pues que de momento se sobrefacture celeridad, por un vamos a servicio decir. utilizando criterios sin la intervención de la inteligencia artificial, entre muchos otros. Y pienso también que nosotros como abogados vamos ante un juez y tratamos de conocer el juez, la idiosincrasia, qué le gusta y qué no le gusta. Yo no creo que la inteligencia artificial todavía esté ahí. Esos son unos factores bien importantes. Pero va a llegar ahí. Bueno, ya hay Pero un tenemos abogado. inteligencia artificial predictiva que te dice, ¿verdad? Cómo este juez, Sí, pero en lo emotivo. Para darte un bueno, ejemplo, claro. y siguiendo tu llegar línea, ahí. un abogado que conozco, joven, mucho más joven que yo, utiliza mucho la inteligencia artificial. Tiene este caso ante este juez. ¿Qué hizo? Cogió varias sentencias del juez, se las da a ChatGPT y le dice, aprende el estilo del juez. Cuando preparó una sentencia sumaria, él le pasa la sentencia sumaria a ChatGPT y le dice, escríbela ahora al estilo del juez. ¿Por qué? Porque cuando el juez ve algo que dice, caramba, pues este tipo Qué escribe bien como yo, escrita qué está, qué bien escrita está. Esos son factores que mueven la Eso lo aguja. hacíamos antes. Se Otto, parece a mí. Yo no tenía tiempo para eso. No, pero, Pero por lo menos le hace había más que amena leer. la lectura Claro. al Sí, al había que juez. leer y uno conoce el juez en su sala si uno va con frecuencia. Ahora, eso no plantea un problema ético. Mira, No tiene que haber respuesta categórica, pero yo no plantea una pregunta sobre Pero las en formas de ca- Pero ¿en qué adjudicación. sentido? ¿En ¿En qué qué sentido? sentido? O sea, Bueno, las ¿cómo formas de adjudicación, apelar a lo ideológico. Porque cuando yo era oficial jurídico, ¿verdad? Tomo como ejemplo, ¿verdad? En el Tribunal Supremo, uno No digo que sea no digo que sea parte de lo que antiético. teníamos que hacer era estudiar la manera, estilo, la manera, ¿verdad? la manera. Claro, que en la que se basaba, ¿verdad? La jueza o el juez con quien estuvimos, porque la realidad es que nosotros estábamos escribiendo borradores o desarrollando borradores, en Pero ese para sentido no me parece. lograr prevalecer en un caso, para ellos se utilizan múltiples recursos. Sin duda. O sea, para persuadir está también el elemento emotivo. Sí, Y sí. copiar un estilo de redacción para llegar de manera más directa a la persona que va a leer el escrito, pues me parece que no Es válido. está reñido con la ética. Yo no sé, pero hay abogados que han llorado frente a un juez argumentando, pidiendo misericordia para su cliente. No, yo perdí todos mis casos, lágrimas juez, de pero nunca cocodrilo. lloré. Lágrimas de cocodrilo. Yo perdí todos mis casos, que fueron muchos Nunca penales, tuve pero uno, nunca lloré. tuve uno Nunca cuando lloré. estaba en sala. Nunca lloré. Yo No, en sala no, pero afuera lloré. pienso, no, y bueno, podríamos ir sobre eso. Por ejemplo, no viene al caso ahora, pero en su momento, los que hayamos seguido toda aquella controversia del caso de O.J. Simpson y el asunto de los jurados, que también, ¿verdad? Que se hacen sistemas para ver cómo se escogen jurados y afines a qué tipo de personalidad se quería. Y eso implica mucho dinero, Manolo, pero sucede en Estados Unidos. pero es que yo creo que eventualmente la inteligencia artificial puede llegar al punto de detectar mendacidad en seres humanos comunes y corrientes. Y eso tiene su impacto. Para mí, estamos en los albores de un cambio tan dramático que no sabemos para dónde vamos, no sabemos cómo lo vamos a manejar, no sabemos qué límite le vamos a poner. Y ese es el problema. La tecnología va mucho más rápido de lo que nosotros estamos pensando. ¿Por qué? Porque ella misma se está generando. Ella está creando su propia inteligencia. El asunto de la mendacidad va a ser genial para las citas románticas. Yo creo que eso va a cambiar el mundo totalmente, entre otras cosas. No creo que nos quede mucho tiempo. Quiero agradecer esta conversación, creo que ha sido muy productiva. Creo que queda mucho todavía por hablar respecto del tema de la inteligencia artificial. Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado en esta conversación y es el primero de lo que yo espero sean por lo menos 500 episodios. Así que agradezco otra vez la ayuda, la asistencia
la colegialidad, primero de la jueza Colón Domínguez, del juez Steidel y del colega y tocayo Manolo Quiliquini. Yo soy Manolo Núñez Negrón y soy el moderador del podcast del Poder Judicial Puertorriqueño. Les deseamos a todos un lindo día.